Hola a todos, bienvenidos a este episodio del Cultivando, en donde nos vamos a ir a otro Cultivando la Música. Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, James. Muy alegre aquí de hablar de una banda que tuvo auge en los 90s, una banda ya digamos de bastante nombre y que va a estar pronto en la Ciudad de México, ¿no? Sí, y antes de decir qué banda es, vamos a presentar a unos invitados muy especiales que vienen del Club del Rock and Roll, que es un lugar para de venta de discos y que también tiene un barcito y tiene una sala de conciertos que está muy bueno aquí en la Ciudad de México. Padrísimo. Y está Mar y Hugo con nosotros. ¿Cómo estás, Mar? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos Hola. a este Cultivando la Música, y ahora vamos a hablar de, para mí, una de las bandas más importantes de la escena británica de los 90, que es Blur, ¿no? Y 100%. Y yo creo que también decir que tiene un gran creativo, un artista sumamente creativo, que es Damon Albarn, que creo que de hecho él requiere más de un Cultivando la Música, pero en esta ocasión vamos a hablar de Blur, ¿no? Y vamos a hablar de cómo llega e inicia Blur en la escena musical británica, ¿no? Yo creo que de hecho, y eso es algo que hay que rescatar, Blur viene de un, digamos, movimiento que estaba en decadencia en la escena británica, que eran todas estas bandas, que eran los Kings, que eran los Beatles, que habían pasado como su época de oro, ¿no, Mar? Y llega Damon Albarn, ¿no? Con un nuevo concepto, ¿no? A reventar la escena británica del rock en Inglaterra, ¿no? Sí, 100%. O sea, siento que justo Oasis y Blur como que llegaron para renovar lo que estaba pasando en la escena británica. Y también tal vez por eso tuvieron tanto auge, ¿no? Porque fueron pues sonidos nuevos, o sea, realmente siento que innovaron en ese momento la escena musical. Claro, y además siento que cada contexto social tiene como su propia historia, ¿sabes? O sea, yo creo que en los 90s estaba pasando algo en Inglaterra que cayó como, o sea, llegan estas bandas. De hecho, es chistoso porque su primer disco, ellos tienen otro nombre, precisamente, ¿no? Entonces, cuando se acercan con la disquera, le dicen como, ¿cómo podemos hacer que la gente se identifique con todo esto? Y de hecho, la contraportada es la banda con unas vacas. y son unas vacas porque acaba de pasar una crisis en las granjas de Inglaterra. Entonces, pusieron las vacas para que la gente como que les diera risa, tal, y nada, pues poco a poco se va construyendo. Sí, de hecho yo lo que leía en su momento es que Albarn se conoce con Alex James, que es el bajista, en una escuela que es el Goldsmith College, ¿no? Donde ellos se matriculan en 1988. Y bueno, ahí Alex James, que se une a la banda de Damon, que era Circus, y le cambian el nombre a Seymour, inspirados en un libro de Jerome David Salinger. Y este cuate había sacado el nombre de un libro que se llamaba Seymour An Introduction, y de ahí toman el nombre de Seymour, la banda, ¿no? Para recordar, la banda está integrada por Damon Albarn en las voces, Graham Coxon en la guitarra, Alex James en el bajo y Dave Rowntree en la batería. Rowntree había sido baterista de esta Seymour desde antes. Ahí se integra Graham Coxon, que era amigo de la infancia en Essex de Damon Albarn. Y bueno, Damon Albarn estudiaba en este Goldsmith College con James, ¿no? La primera tocada en vivo que tienen los Blur, yo tenía el dato que era en 1989 en el Museo del Ferrocarril, porque digamos ahí digamos en un cuarto donde guardaban las mercancías del Museo del Ferrocarril de East Anglian and Chapel,
tocan su primer concierto y bueno, pues después de llevar a cabo tocadas por todo Londres, el representante de Foot Records, que es Andy Ross, los invita al sello a grabar el primer disco, bueno, algunos sencillos. Y bueno, lo que decían en su momento los de Foot Records, ¿no? Que me parece algo bastante chistoso, que una discográfica que se llame Discos Comida o Comida de Discos le haya decidido cambiar el nombre a la banda, porque fue quien le recomendó que Seymour no era un nombre vendible, que sonaba muy anticomercial, y eso genera que, bueno, les pongan algunas opciones de nombres y, bueno, pues la banda se queda con Blur. Órale. Oye, oigan, ¿y ustedes qué piensan del primer disco de Blur como tal? Porque yo vi que realmente no la hicieron o no pegaron como esperaban con este primer disco, ¿no? Y después es que a partir del segundo se reinventan y llega esta como boom del Britpop, pero ¿saben un poco sobre qué era el primer disco? ¿Cuál era como la onda de este primer Blur? Pues sí, o sea, según yo, de hecho fue mi primer disco que tuve de ellos. Y fue como yo realmente también, ¿no? De que yo me estaba adentrando como en esta onda, como el shoegaze, ¿sabes? O sea, estaba escuchando en mi momento My Blood y todo ese rollo, y me acuerdo que me regalan el vinil de un amigo en una vez en una fiesta. Me dijo, güey, tienes que escuchar. Ya, o sea, obviamente ya conocía a Blur y todo este rollo, pero no era como tan fan de la banda. Entonces, sí fue un acercamiento muy íntimo para mí con este disco, porque además de que no es como el disco esperado por justamente como lo que platicaban, creo que sí es un disco en el que puedes entender la capacidad que tenían todos ellos, ¿no? O sea, creo que pues, con su primer sencillo, She's So High, creo que es como en donde puedes ver lo que se esperaba de esta banda. No sé, a mí sí me gusta, en lo particular, sí creo que es un gran disco, y yo creo que sí está en el top de mis 3 discos favoritos de Blur. Y también siento que no siempre el primer álbum es exitoso, ¿no? Más bien siento que, por ejemplo, ya después en los 2000 hubo una epidemia de que el álbum debut fue el exitoso, ¿no? De que los White Stripes, los Strokes, Franz Ferdinand y así. Pero siento que tal vez económicamente no fue lo que esperaban, pero siento que también creativamente está chido. Sí es justo, y también eso fue lo que les ayudó a tener ese salto con el Britpop, ¿no? Porque además también con ese primer álbum estuvieron de tour con los Cramps. Entonces eso fue lo que pues también siento que les ayudó a reinventarse en el siguiente, ¿no? Porque pues sí trae como de ese punk que no es tan punk, pero que sí tiene como que esos sonidos. No, y es lo que también quiero decir, o sea, más bien es una etapa inmadura, ¿no? O sea, es cuando estás joven, cuando realmente, o sea, yo tengo una banda, entonces también nuestras primeras canciones son como, pues no, o sea, no es lo que, o sea, las escucho yo y me da un poco de pena, pero porque también estás en otra etapa de tu vida, ¿no? Y yo creo que ellos, pues sí, tenían sí, estás 20 aprendiendo años, 19. Y vas puliendo tu música, ¿no? Claro, y lo chido de esto es de que pues sí tienen como una, o sea, sí está, creo que es un disco bien producido, ¿sabes? O sea, sí está, o sea, ahora lo escucho y sí, o sea, cada vez encuentro más cosas, ¿sabes? O sea, cada vez me acuerdo que hay una canción que se llama Birthday, que es triste, ¿no? O sea, y habla así como de que, ¿por qué estás deprimido en tu cumpleaños? Todo este rollo, ¿no? Entonces, no manches, o sea, o sea, las letras creo que son mis favoritos. O sea, ese disco es así para mí increíble. Entre este y el Dirty, creo que son mis, ¿sabes? Pero también creo que es como que se identifica la gente en Inglaterra, ¿sabes? O sea, creo que venía la industria musical con las grandes cabezas, ¿sabes? Estaba, ¿cómo se llama esta también? Los Stone Roses, ¿no? Los Stone Roses. Que justo yo creo que, y esto es nada más sumando al comentario de Hugo, yo creo que esto es bien importante definir cómo Blur va evolucionando de un Manchester combinado con un shoegaze
en el primer disco de Leisure, allá como su conformación a un Britpop y luego lo que hacen para salir del Britpop. Creo que son esas tres fases que tiene Blur muy claras, ¿no? Donde si bien al principio con estos tres sencillos, She's So High, There's No Other Way y Bang, que son los primeros sencillos antes de la publicación de Leisure, que a mí personalmente la de There's No Other Way se me hace que fue la mejor, ¿no? Y que incluso fue la más exitosa porque llegó al número 8 de las listas. Creo que ahí Blur venía de dos de dos géneros que lo inspiraban, que era este Manchester, ¿no? Donde antes del Manchester estaban los Smiths, New Order, The Fall, ¿no? Y que luego esta música se combina con el tema de todos los clubs que habían en Manchester, como el de Hacienda, ¿no? Donde empiezan a tocar house, ¿no? Y que empiezan a surgir los clubs de Manchester muy famosos en esa época, y combinado con estas bandas y con los Stone Roses, los Happy Mondays, los Inspiral Carpets, empiezan a forjar esto que es el Manchester, ¿no? Y luego se combina con esto que es el baggy, ¿no? Donde todos los chavos de Londres andaban con sus baggies, con sus camisas. Pero justo es eso, perdón por interrumpirte. O sea, creo que lo loco de todo, o sea, de cómo explota Blur y todo esta onda con Oasis, porque Blur eran como los fresas, ¿no? Y Oasis eran como los que vivían del pueblo, ¿no? Donde la gente, pues, creo que era como más acá, ¿sabes? Entonces, pues está interesante también ese fenómeno. Es lo que te decía al principio. Creo que es entender lo que estaba pasando para poder se volvieron lo que fueron. Y justo este Manchester se combina con este otro estilo que era el showgaze, que era, no sé, y se le decía así, porque realmente en traducido es como aquellos guitarristas que miraban a sus zapatos, por eso se llamaba showgaze, y que, bueno, tenían como mucho flanger, reverb, chorus y letras como sombrías y melancólicas, y que eran muy influenciados como por The Velvet Underground, por Brian Eno, ¿no? Y que tiene como punto culme, ¿no? El Loveless de My Bloody Valentine. Entonces vienen estas dos corrientes que son las que toma Blur para hacer este Leisure de 1991. Claro, ¿no? Con The Velvet Underground yo creo que también es que no sé lo que fue, ¿no? O sea, vino a revolucionar todo esto, y también a Damon Albarn 100% está inspirado en ellos, ¿no? O sea, todo lo que hacía, en una entrevista, recuerdo que una vez vi que decía que el niño solamente, o sea, en su adolescencia solamente escuchaba eso, ¿no? O sea, el disco de Látano. El de Velvet. ¿Sabes? O sea, como que, pues sí, también, pues no manches, o sea, yo creo que tuvo buenos maestros. Que estaba viendo justo como dato ahí cultural, que este Manchester, que les decía que surge con los clubs de Manchester y todo, dicen que cambió mucho con la llegada del éxtasis. De hecho, los DJs de esos clubes decían que a partir de que llegó el éxtasis de Ámsterdam, como que cambiaran las noches y se volvió más creativo todo este rollo. O la heroína, ¿no? Que ahí nace Beetle Bomb, ya después, ¿no? Y los Blue Mondays, ¿no? También, que tenían una mala historia con las drogas. Hasta dicen que la disquera alguna vez los mandó a una isla para grabar porque pues no quería que se drogaran. No había escuchado alguna vez la historia, y al final se gastan todo el presupuesto que tenían en conseguir que les llevaran a la isla sus drogas. Pero bueno, yo creo que, como dicen, aparte de lo que hizo cambiar a este movimiento de Blur en su segundo disco, aparte de que cambian de productor, James me recomendó una serie que está en Netflix ahorita que se llama This Is Pop, y algo que nombran es que en su viaje a los Estados Unidos se empiezan a dar cuenta que el tipo de movimiento de los 80s, estos ondas oscuras, los delays, los reverbs, los chorus, pues son de los 80s, y está una nueva onda americana. Ellos no se sienten tan aceptados en esta onda y dicen: tampoco vamos a buscar a ser americanos, no vamos a ser como Nirvana. Nosotros tenemos que buscar nuestra identidad inglesa, y dicen: vámonos a hacer
un disco muy inglés que hable de temática inglesa, bueno, o lo que para ellos representaba Inglaterra, y entonces lanzan su siguiente disco, se llama Modern Life in Rubbish. Modern Life. Y justo creo que ahí es donde este Britpop empieza a cambiar también la generación, ¿no? Las circunstancias de los 90s, un nuevo estilo de música, y que, pues bueno, en el caso de Blur era pues temática de la clase media, de cómo se vivía en la ciudad, supongo, versus Oasis de la clase trabajadora, que traían otros temas, pero ambas bandas venían pues como de este surgimiento de presentarnos los 90s de Inglaterra, ¿no? Y que viene también como producto de que después de este primer Leisure, que viene en el 91, Blur se da cuenta que, bueno, pues les estaban haciendo mal la contabilidad y que tenían una deuda de 60,000 libras esterlinas, ¿no? Y que tenían que pagarlas y no era cárcel. Entonces les organizan una gira a Estados Unidos para poder hacer frente con las deudas que tenían, ¿no, Mar? Sí, justo, sí pasa eso, entonces es muy fuerte, pero también siento que, como dice Hugo, no son tus errores de la juventud. Sí, o sea no, y también es parte de cuando, de tu aprendizaje, de tu carrera. Sí, o sea, es parte de la industria musical, o sea, realmente, no sé, como que, o sea, sí está gacho que sucedan esas cosas, pero a ver, o sea, lo que tiene que pasar, o sea, cualquier banda, no hay ninguna banda que no la cague en el camino, porque ni siquiera es como que la dejes recagar. Exactamente, ¿no? Y ahorita que estabas comentando todo esto de que se van a Estados Unidos a hacer esta gira, yo, o sea, tenía entendido que pues también estaba como esta presión, o sea, es que según yo, para entender a Blur tienes que entender a la disquera. O sea, como que es un buen ejemplo de lo que sucede, ¿sabes? O sea, porque la disquera todo el tiempo estaba atrás de ellos. O sea, todo el tiempo era como... O sea, de hecho ellos se quejaban porque los mantenían como un producto, ¿no? O sea, todo el tiempo era así como de que la merch, tal, este güey es el guapo de la banda, el sex symbol, lo mandaban a Damon, lo mandaban a programas así como de señoras. O sea, salía así como si fuera en, no sé, como en Venga la Alegría, y lo ponían ahí en la mañana a hablar con estas personas. Entonces era como de que pues sí, flotaban. Yo creo que sí había eran épocas diferentes en las que pues sí se pasaban de lanza, ¿sabes? Entonces creo... Y que también la industria discográfica había volteado a ver lo grande que había sido el grunge, ¿no? Y como que habían hecho un poquito y habían relegado un poquito a la música inglesa. Y creo que en ese entorno surge Damon Albarn, que llevan a cabo una gira por Estados Unidos, cuando ellos, no sé, en este sencillo Pop Scene, pues es una canción muy británica como para tocarla en otra parte del mundo. Entonces creo que eso generó que esta gira pues no fuera tan exitosa, porque las canciones de este segundo disco son muy locales. Entonces, hacer una gira en Estados Unidos donde la gente no se identificaba con las canciones de un artista, probablemente fue la causa por la que Blur en este principio no pegó en los Estados Unidos. Y tengo entendido que todo eso fue hasta después con Park Life, ¿no? Fue su siguiente disco. Como que ya tuvieron más éxito. Porque ahí sabes el primer madrazo, que es Girls and Boys, ¿no? Pero sí, lo que tú estás diciendo también va vinculado. O sea, tengo entendido que se van a Estados Unidos a hacer la gira y ven todo lo que estaba pasando, ¿no? Con Nirvana, todo este rollo, y la disquera les pide que hagan una copia y pega de Nirvana, de alguna canción, y es como una Song 2. Pero eso hasta el siguiente disco, que es el homónimo, porque ya estaban porque como... Ese es el quinto Blue, ese es el quinto álbum. El quinto álbum es el homónimo. Sí, o sea, más bien ese tema fue del Nevermind, ¿no? Lo que platicas. Pero antes, digamos, a finales de los 80, el grunge ya estaba pegando con todo con Kurt Cobain, ¿no? Digamos, esa respuesta del homónimo fue más bien a Nevermind, que fue como el álbum culme de Nirvana. Pero más bien, sí.
Pero ya estaban ahí, o sea, ellos ya están en quiebra, o sea, tuvieron como a rescatarlos, o sea, ya estaban como en una etapa en la que se peleaban, no tenían como problemas ahí entre ellos y no iba a salir el homónimo. O sea, tengo entendido que ese fue el disco que ya sí lo salvó por completo, porque ya tenían muchos problemas, venían de girar, ¿no? Con todo esto que están platicando, ahí ya entra como... El bajista, ¿no? Me parece que también tenía problemas de drogas o... No, todos, o sea, yo como todos. ¿Todos? ¿Qué? Ok. Bueno, entonces todos. Hablan de eso en el álbum. En el Tripping. En el Tripping es cuando entran. No, porque también hay que hablar sobre la relación que tenía con la morra esta elástica, ¿no? Ajá, con Justin. Que duraron como 12 años. Con Justin Friedman, entonces como que ya después da pie a hablar de sus problemas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que en el quinto álbum es cuando ya que es el homónimo, es cuando ya tiene como más conexión con un público mundial mucho más grande, ¿no? O sea, como dicen, en los primeros 4 álbumes tal vez fueron demasiado locales y también pues estilísticamente y líricamente pues estaban muy enfocados en sus problemas que tenían pues como británicos. Como banda. Pero creo que al final son, o sea, digamos, a partir de justo de su segundo disco es donde pues llega este boom de Blur, obviamente. La gente británica empieza a consumir más el tipo de música local, empieza a voltear a ver otra vez a su país, porque me parece que pues también como que se estaba empezando a llegar mucho la ola americana. Y algo que se me hizo súper interesante, no sé si ustedes también nos pueden comentar, se crea una rivalidad, al parecer era como en México lo conoceríamos como los chairos y los fifís entre la banda Oasis y Blur, ¿no? Esta ola la crean los medios o ¿Cómo sucede este tipo de, pues digamos, de rivalidad entre bandas? Porque yo voy a ser sincero, me enteré hasta hace poco que había una rivalidad, digamos, grande entre las dos. No se odian. No, según yo, o sea, es como un tema mediático. Sí, o sea, fue como, todo fue hecho por la disquera. O sea, te digo que para entender a estas bandas creo que es un tema muy, muy interesante en la historia de la industria musical, porque todo eso lo creó la disquera para que se tuviera de qué hablar en la mesa, ¿sabes? O sea, no se sacaban cuando fue el homónimo de Blur, también saca Oasis un disco al mismo tiempo, si no me equivoco fue en ese. Entonces al mismo tiempo sacan, veían quién ganaba premios, se tiraban entre ellos, pero justamente pues no, o sea, sí hay videos, ¿no? Que cada vez se ponen como la onda, pero pues eso también les daba como, se veían chidos, o sea. Sí, pero sí fue como una más, ¿no? mediática. También pues siento que eso, lo que hoy genera el internet es lo que necesitaban generar de diferentes maneras en los 90s, ¿no? O sea, como que cuenta la historia que antes, pues si tú lanzabas como canciones el mismo día que un artista like a ti, era como decir, sí, yo soy mejor que tú, ¿sabes? Y por eso voy a sacar la canción el mismo día que tú. Y ellos en el 95 sacaron sus canciones al mismo tiempo, la de Roll With It de Oasis y Country House de Blur. Salió el mismo día, un día de agosto de 1995. Entonces como que de ahí ya como que todo el mundo fue como de, ya viste, hay rivalidad y tal. Y a partir de eso pues como que se creó esto de que la guerra de las bandas del Britpop. Pero justamente, o sea, el término Britpop lo pone la disquera, o sea, todo fue hecho por la disquera, o sea, ellos dicen como vamos a llamarlo así, Britpop, pero y entra en esto, ¿no? Porque también está Paul, ¿no? También como con esta onda elástica también, ¿no? Eso es lo que estamos platicando, pero realmente los que peleaban por el trono eran ellos, pero
fin de cuentas es, o sea, si lo entiendes como una película, está interesante, está padre, o sea, como que ves qué onda, tal, ¿no? Y al final, pues, muchos tienen como su opinión, ¿no? O sea, como que, o sea, como que los dividían, ¿no? Una vez también leí una entrevista, creo que sobre Blur, en esta de No Distance Left to Wrong, de Blur, que ya lo dicen así como de que, güey, se nos salió de control el chiste y pasaba de que ya en la calle sí nos odiaban, güey. O sea, en la calle sí nos aventaban cosas, o sea, en los escenarios sí estaba feo ya. O sea, sí pensábamos, era como si fuera un equipo de fútbol, y de hecho sí era como un equipo de fútbol, ¿no? O sea, estaba el Chelsea contra el Manchester, ¿no? O sea, era como que sí, o sea, lo hicieron muy bien estos güeyes, entonces sí, pues era el grado de que pues sí les conflictuaba. Sí, de hecho hace poco también como que veía que decía la gente que justo esto, que los partidos también eran una declaración de guerra de todo lo que estaba pasando en los 90 en Inglaterra. No, y aparte lo hacían bien estos güeyes, porque en los partidos, o sea, en el partido del Chelsea se ponían así como Girls and Boys, ¿no? O sea, en el estadio, ¿no? Entonces la porra de o sea, ¿sabes? Entonces sí, lo hacían muy bien, o sea, fue una cuestión mediática de la disquera de nuevo, ¿no? O sea, todo, o sea, Blur entra... Sí, porque también es cierto que antes pues necesitabas hacer como... hacer los temas relevantes de maneras diferentes, ¿no? Hoy porque tenemos el internet también siento que nos acostumbramos a que todo es más inmediato y que hoy, no sé, hoy tal vez estamos preocupados por Acapulco, pero la siguiente semana nos enteramos de un nuevo problema y pues nos enfocamos en ese y así, pero pues yo siento creo que antes los temas mediáticos tenían que manejar de distinta manera. Claro, totalmente. Llegaban por la televisión definitivamente, ¿no? ¿Y ustedes qué creen de, digamos, de sus primeros 3 discos? O sea, para no perder un poco la cronología, el productor, o bueno, de sus siguientes 3 discos, y creo que son en los que pues tiene más auge de la banda, está el productor Stephen Street, ¿no, James? Sí, digamos, Madonna, ¿no? Estos 3 discos que son Modern Life is a Rubbish, Park Life y el de Blur y The Great Escape. Yo creo que son los 3 discos que representan el Britpop de Blur, ¿no? Yo creo que también está o sea, yo creo que yo también uniría el siguiente, el 13. O sea, creo que ese disco, o sea, yo creo que ese disco también es así como, o sea, no manches, para mí es así como donde también me descubrí como, o sea, que sí está muy experimental la comparación de lo que estaban haciendo, pero llega Coffee TV, ¿no? Y también está No Stand Left to Wrong, que es para Justin, y también es como de que pues justo Damon dice que ese también es de los más importantes, pues porque hablan de sus problemas más personales, las rupturas amorosas, de todas las consecuencias de usar drogas, y así. Entonces sí es como un álbum. Sí, duro. Yo sí lo veo. Pero musicalmente es bastante distinto, ¿no? Justo es creo que lo que le dio al productor. O sea, sí, exacto. Pues, ese era como mi punto. Perdón, o sea, no le quito relevancia. Justo el 13 más bien hablaba como esta onda pop la da este productor. Exacto, como la respuesta del Britpop. O sea, después de que el Britpop entra en decadencia, creo que Blur se sabe reinventar y esa es la razón por la que surge el homónimo y el 13. Creo que en algún momento leí en una revista que lo que genera Blur es como, digamos, su grunge, por así decirlo, ¿no? O sea, pero es que, o sea, también lo loco de todo eso es de que, o sea, yo creo que, o sea, en cada disco tenían como un madrazo, o sea, en cada disco tenían como ¿sabes? O sea, por ejemplo, después del 13 se sale Graham Coxon de la banda. Y de hecho, lo más, o sea, también, o sea, te voy a argumentar porque creo que el 13 es así un disco. Porque, de hecho, los primeros demos de Gorillaz, o sea, el Tomorrow Comes Today de Gorillaz era una canción para ese disco. Entonces ahí también empezaban, sí, de hecho lo puede, o sea, ese demo también está ahí en Spotify y todo, o sea, en la edición de luz del fin. Y también creo que la de otra rola de Gorillaz, igual así como de los madrazos, ¿sabes? O sea, creo que ese disco sí fue como un pedo en el que estaba ya como, o sea, ya la creatividad está a 1000 por Damon Albarn. O sea, Damon Albarn estaba ahí como dándolo todo, güey. Exacto, pero justo yo creo, y para
para sumar a tu comentario, más bien es, creo que ahí es donde Damon Albarn tiene como una chispa de creatividad donde determina salirse del Britpop y crear su género. Creo que para mí lo que hace el homónimo y el 13 es salirse de lo que se estaba haciendo. O sea, como que Blur dijo, todo el mundo está tocando Britpop, yo me voy a salir del Britpop, voy a empezar en un tema como más alternativo, más creativo, más una esencia que incluso yo creo que por eso son los dos álbumes que para mí consolidan a Blur, que es como, ¿sabes qué? Pues ahora voy a hacer lo que a mí me gusta, como lo que pasó en su momento y lo platicábamos con The Cure con Disintegration. A lo mejor Disintegration no va a ser el primer álbum que venda millones de copias, pero es el álbum de una banda icónica que ya se hizo icónica y que ahora voy a hacer lo que yo quiera, lo que pasaría ahorita, por ejemplo, con Tranquility Base Hotel and Casino de Arctic Monkeys, por ejemplo. Ok, pues sí puede ser, porque también siento que el homónimo todavía está como, pues justo tiene Song 2, que sí es como de las que Sí. fueron ganadoras del Britpop. Sí, yo me acuerdo que yo la primera vez que escuché Song 2 fue en Rock Band, ¿no? O sea, yo creo que por el Rock Band empecé una banda, ¿no? Entonces era como, o sea, escuchabas esa canción y era como algo muy pegado, o sea, era como... También salían en un FIFA, ¿no? Perdón que interrumpa, pero... Sí, también en FIFA. En FIFA 98 salió Song 2. Y eso que a mí no me gusta el fucho, pero los ubicaba. Sí, ¿no? Y también, o sea, como que todo este rollo de que Song 2 era una canción de bossa nova, güey. O sea, era la que ellos, o sea, el Demon se acaba de ir no sé qué viaje y él estaba bien claro con el bossa nova, entonces crea el demo de Song 2 y está en bossa nova, también está en internet ahí por ahí el demo, güey. Y pues, imagínate, o sea, de que el madrazo era como era otra onda y la disquera les dice como no mames, tienen que copiar lo que está haciendo Nirvana, tienen que pegar en Estados Unidos, tal. Y ya Graham Coxon les la reinventa y que desde ahí empezaban como los problemas de egos de banda, ¿no? El problema como de quién es mejor, qué tal. Pero yo creo que también lo que hace muy grande a Blur no es como los discos, o sea, sí, claro que tiene que ver, ¿no? La música, lo que ha hecho, pero de que ahorita sus casi 60 años, si no es que ya 60, ¿no? Tienen como 58, 59, sigan con la misma alineación, o sea, eso para mí es así como increíble, güey. O sea, yo creo que es como... ¿sabes? O sea, es tu familia, o sea, es como si tengas una relación de pareja por años, ¿no? O sea, como... No, definitivo. Y sumando a eso es que creo que se han sabido reinventar. Muy pocas bandas. De hecho, creo que se han adaptado a los caracteres de cada uno y a mí me parece que aquí el ego de Damon Albarn se ha complementado con un carácter más pasivo que tenía Graham Cox. Como yo lo imagino a Graham y leyendo su biografía como John Frusciante. Es un cuate que no estaba, no le interesa mucho la fama, ¿no? De los Red Hot Chili Peppers, y esas son las razones por las que luego entra en estas crisis existenciales, John Frusciante. Y Damon Albarn sí le gustaba la fama, sí le gusta ser reconocido, sí es el rockstar, ¿no? Él es el que propone y el otro complementa, ¿no? Exacto. Pero, y yo creo que también la personalidad de Albarn, no lo conozco bien, pero por lo que he visto en entrevistas, yo creo que no es justo como Robert Smith de The Cure, que es dominante. Yo creo que es una persona un poquito que se deja más empapar de sus bandmates, ¿no? Porque ustedes dirían que Blur es, perdón que interrumpa, pero ustedes dirían que Blur es Damon Albarn o Blur sí es No. O sea, yo creo que más bien, o sea, es lo interesante, güey. O sea, de hecho, de su último disco también podemos ver algo así, ¿no? O sea, de que lo platicamos ella y yo el otro día. O sea, si escuchas este disco, el último que acaba de salir, puedes decir como está muy Damon Albarn, ¿no? O sea, se ve como súper soft y como muy baladas, ¿no? Y como sus discos es que tiene como medio Brian Eno, ¿no? Sí, justo. Pero no, o sea, lo que yo pienso es de que no realmente, o sea, parece eso, pero yo creo que lo que hace a Blur es como el sentimiento de la unión, o sea, repito, yo creo que para mí, o sea, de que Demon puede hacer sus canciones y puede salir y ya está, ¿no? Pero no es lo mismo que llegue alguien
toque la guitarra contigo y que tenga el mismo sentimiento en el escenario y que... O sea, pero lo que yo sí creo es que Damon tiene una personalidad que destaca y a veces por eso se puede confundir con eso, ¿no? Y su figura artísticamente pues también ya es muy relevante. Sí, más O extrovertido. sea, siento que es como, o sea, a mí como que algo me recuerda un poco a David Bowie porque siento que puede ser un artista multifacético, ¿no? O sea, que así como haces tú, puede hacer Tender, pero también puede hacer Melancholy Hill, pero también puede hacer sus colaboraciones con Africa Express, claro, que son como súper hippies. Entonces, pues siento que sí es un artista que se deja llevar por su... por lo ama que la música, ¿no? En general. ¿no? Ajá, exacto. Entonces siento que también esa misma libertad y autenticidad que él tiene, pues lo hace destacar como naturalmente y a veces se puede como prestar a que todos los proyectos son de que solo es Damon Albarn, pero también él ha dicho que lo que más le gusta de tener una banda es colaborar artísticamente con todos, ¿no? Y que todos tengan una participación equitativa y que cuando él sabe que no quiere, o sea, que prefiere tener sus procesos y hacer las cosas que él quiere a su modo, pues es cuando hace sus discos en solitario. Entonces también creo que eso él sí lo tiene como bien aterrizado. Y es que es lo que yo, o sea, por eso me encanta, ¿no? Porque creo que tiene como esta, o sea, de que yo creo que entiende muy bien el ego, ¿no? Francis Bacon es un pintor que decía que el ego es un juego, ¿no? O sea, para él el ego, o sea, no existe el arte sin ego, ¿no? Obviamente siempre va a existir el ego. Cuando tienes el ego puedes tú expresarlo de diferente forma, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, este güey, por lo que veo así como en sus, o sea, en redes así, pues creo que ni tiene celular, ¿sabes? O sea, como de que dice Graham Coxon también en una entrevista de su último disco de Blur que pues cómo no va a componer la mayor parte del disco si es un güey que todos los días se levanta y hace canciones y nada más sabe hacer canciones, ¿no? Y todo el tiempo está tocando un instrumento y pues no tiene quizás la enfermedad de tener como este pedo, ¿no? Como nosotros de comunicarnos, de estar en el día a día, tal, ¿no? Pues obviamente pues está muy hippie el pedo, pero pues eso también te construye como persona, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ya como... pues no sé, como que nada más que tu mundo sea crear música y tocar con tus amigos y tocar en el proyecto que quieres. Sí, también siento que él ya está en una etapa de su vida donde no importa si esta canción vende 1 millón o plays, ¿no? Porque es un proyecto de Africa Express y es muy underground, siento. Sí, también así como... O sea, seguramente no genera lo que genera con Gorillaz. Y también hablando de su ego, por ejemplo, con Gorillaz tiene a 2 chavitos, el bajista y el guitarrista. Y o sea, y él siempre dijo que su misión era como apoyarlos para que crecieran y sí han crecido muchísimo, como que desde el 2016 que trabaja con ellos. El que se parece a Joe Strummer, ¿no? Sí, y el otro, el que... Sí, tiene como... El que es como afroamericano, ajá. Entonces, o sea, como que siento que sí es un güey que sí apoya como que la escena en general. Claro, o sea, de hecho, hay un güey, hay una banda que se llamaba Slaves, ahora se cambió el nombre a Soft Play, pero es como Idols, ¿sabes? Allá. Y él tiene también su proyecto solista que se llama Baby Day. Y el güey así... una vez así que se lo encontró en la calle y le dijo que si le producía su disco y eso fue en pandemia y se trabajaron en pandemia juntos con este proyecto que se llama Baby Day, ¿no? Y entonces tal, y entonces lo escuchas y se escucha Damon Albarn, ¿sabes? O se escucha que está ahí y seguramente las canciones sí también pueden ser de Zach Oldman, que es el otro güey, pero pues yo creo que es como que apoya, ¿sabes? O sea, como que tiene como este ímpetu de decir, pues venga, va, o sea, pues es música, ¿sabes? Y como que, no sé, creo que también me da como esa vibra de que es un güey que no, pues no sé, como que, pues no sé, como humanos. Yo creo que aparte de ser artista, yo creo que también es humano, ¿no? Entonces sí, eso también está. Y justo este tema, nada más para abonar a lo que estaban platicando, este álbum Blur, que es su homónimo, escuchaba algunas opiniones de algunos integrantes como Coxon, donde dicen que Albarn preguntó a cada uno de los miembros así de, oye, ¿qué le pongo? Y Coxon decía, yo le puse como esta parte de música lo-fi, underground, y le preguntó al baterista. Y entonces
generó un álbum, incluso lo que platicaba y leía en un artículo de NME, era que incluso para salirse de la escena Britpop, grabaron la mitad del disco en Londres, pero la otra mitad la grabaron en Islandia. Entonces, justo para salirse de la escena Britpop. Creo que luego llega en 99 el otro álbum, que es el 13, y como bien señala Hugo, este álbum es con rolas un poco más sentidas, más personales e íntimas. El 13, y creo que ahí es donde se viene la ruptura con la novia esta que era la cantante de Elástica, ¿no? Que era Justine Friedman. Sí, pero no mames, ese disco para mí, o sea, yo ese pinche disco, o sea, fue para mí también como, no sé, hablando artísticamente en mi vida, sí fue como donde descubrí que muchas cosas, ¿no? O sea, mi banda también, pues tocábamos punk, ¿no? Entonces era como punk en canciones que grabamos en mi cuarto y las subíamos a internet. Y cuando llega a 13, sí fue como no sé, o sea, para mí sí fue como descubrir pues una onda diferente en la onda musical. Pero a ver, o sea, para mí... Y las influencias que tiene, por ejemplo, perdón, y las influencias que tiene este álbum, por ejemplo, con el sencillo Tender, que tiene como un poco de gospel, y luego el hitazo que fue Coffee and TV, creo que y que raramente, ¿no? También, ¿no? O sea, todo la imagen que llevaba, o sea, ya desde ahí yo creo que ya fue como, pues ya tenían buenas armas para la guerra, ¿no? O sea, ya tenían una animación, ya tenían una historia, ya tenían como buen... Sí, ¿Creen que este fue su disco cúspide entonces, el 13? No, y además para mí, ¿no? Yo creo que no creo que como formalmente, yo lo hablo personalmente. Sí, no. O sea, cada quien, pero sí, justo hay opiniones, ¿no? Pero sí, quizá su más fuerte golpe fue el 13, ¿no? Y el Blur. En mi opinión, yo lo resumiría en estos dos discos, donde creo que la banda se reinventa, logra encontrar su sonido, ¿no? Que es un sonido ya muy Blur, ¿no? No parecido a ningún otro. Creo que tanto el álbum Blur y 13 creo que son para mí sus álbumes culmen. Además, a mí yo me acuerdo que cuando lo escuché por primera vez, como me pasaron como 20 minutos y nunca supe cuándo acababa la canción. O sea, como que todo está conectado. O sea, era un disco que estaba hecho como para escucharlo desde el primer rola que es Tender hasta después, hasta la última, ¿no? De No This That's the Wrong. Entonces era como, pues sí, o sea, así se reinventa, pero no sé, creo que el trasfondo, ¿no? De que es el último que graba Graham Coxon antes de que se saliera, que él hace también la portada, ¿no? Es una pintura que él hace porque que acaba de romper con su pareja también. O sea, yo creo que es un álbum muy personal que trajo buenos frutos para la banda. Ok. Y luego viene como una desintegración de la banda después de estos dos álbumes que estaban en el culmen. De hecho, nada más para adicionar, Coffee and TV la canta Coxon, no la canta Damon Albarn. Pero bueno, después del 13, creo que cada quien jaló por su lado, ¿no? Creo que Damon Albarn se va a grabar Gorillaz, creo que Alex James trabajó con Fatless, coescribió canciones de Sophie Elix Bextor. Creo que uno de ellos también abrió su granja, ¿no? Yo lo vi en alguna entrevista. Fue el bajista, Alex. El bajista. Y, ajá. Tuvo su country house. Qué loco, ¿eh? Sí. Ese sí tuvo su country house. Pero entraron en depresión. O sea, también estaba viendo, salió en TikTok hace poco de que acaban de hacer, creo que ¿cómo se llama? ¿El Cinta? No, el estadio de Londres. Wembley. Acaban de hacer también ese pintaje, entonces fue como la post, o sea, de que venían a hacer un estadio y después sacan el disco, hacen estadio, se paran a la chingada y se quedan así ya solos. O sea, sí, Damon que se va con Gorillaz, te va mejor, pero pues los otros güeyes no, o sea, los otros güeyes sí entraron como en una depresión. Graham Coxon pues hace su disco solista, ¿no? Que también le va medio bien, pero bajo la sombra de Damon con Gorillaz. O sea, al fin de cuentas, pues no hizo como lo que esperaba. Que también
grabó canciones para películas, para una muy, muy grande, celebrar Pitt y todo este rollo. O sea, como que sí, cada quien entra en su rollo, pero pues no, ya no. Y luego se quedan, hacen el Power Trio, ¿no? Que son con el Think Tank. Que creo que justo ese disco Think Tank logra nuevamente reinventar a Albarn, porque prácticamente por la falta de Graham, realmente él se pone a escribir todo el disco. Es lo que estaba leyendo. Es impresionante cómo al parecer habían acordado regresar y al final como que tuvo lo que yo veía es que Coxon no sé, como que entró en esta onda como de estilo fruciante y termina renunciando y se termina aventando todo el disco Damon, ¿no, Hugo? No les va tan bien, según yo es como el disco al que menos, o sea, el disco económicamente, donde peor les va, según yo, o sea, como que, o sea, aunque la portada la hizo Bansky, ¿no? Que también Bansky, era, órale. Sí, como amigo de estos güeyes, y según yo sí no fue como el, pues ya se quedan y se separan por un buen rato, ¿no? Hasta el 2000, ¿qué? 12, según yo. O sea, ya, no, 2015 de Magic Whip. Hasta, o sea, fue como, fueron 12 años de... Pues ya, o sea, como que murieron, dejaron morir a la banda, pero pues que también es una etapa en la que en la que Damon crece, ¿no? Sí, porque ahorita también pasaron 7 años para volver a hacer un álbum y siento que también, pues estos lapsos de tiempo les ayuda a... Y creo que es algo que le pasa mucho a las bandas, ¿no? Como lo comentábamos con Guns N' Roses, ahí el gran problema de cuando dejas tanto tiempo sin hacer un disco del 99 al 2010, 11 años, uno, la gente que te escuchaba cambia de gustos, pero sigue esperando sus recuerdos de, ¿sabes? Yo los conocí, por ejemplo, con Song 2 y es como que el tipo de Blur que yo esperaría escuchar si regresan en 2010, pero tú como banda también ya evolucionaste, ya estás haciendo otras cosas. Creo que eso es lo que pasa con muchas bandas cuando regresan, ¿no? Que y justo pues, no hacen lo que espera el público y pues no tienen por qué tampoco, ¿no? Y justo yo creo que también este Think Tank te rellena muchas cosas que ya había vivido Damon, ¿no? Como esta parte como de encontrar sonidos más electrónicos, como guitarras un poco más simples, como sonidos de África, del Medio Oriente, ¿no? Lo que yo veía es que Think Tank logra ser el número 1 del Reino Unido y logra la posición más alta en Estados Unidos, el número 56. Y ese álbum le da a Blur la nominación como mejor álbum de los Brit Awards 2004. Y justo la gira que hacen en 2003 para llevar este disco la hacen con el ex guitarrista de The Verve, que era Simon Thong, que era quien reemplazaba a Coxon, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, a partir de ahí, como bien señala Hugo, empieza este vacío de la banda, ¿no? Tocaban en algunos conciertos, festivales en Hyde Park, en el festival de Glastonbury lo encabezaron en 2008 y bueno, pues pero no grabaron un disco hasta mucho después, ¿no, Mar? Sí, hasta 2015 regresan con Magic Whip, que también vienen al Vive Latino y así como que sí se vuelven a venta, no fue 2016 porque este sale en 2015. Ah, pero el Vive Latino viene en 2013, ¿no? ¿No? ¿Cuándo fue? 16. Lo podemos buscar para que no... 2015, es 2015. 2015 entonces. Magic Whip. Sí, no, pero Blur toca en el Vive 2000. Blur viene al Vive Latino 2013 con Yes. 2013. Sí, creo que sí. Viene 2013, aquí tengo también. O puede ser que haya venido ambos. No, porque creo que en el 2015 creo que vino solo Demo. O sea, vino a hacer un Palacio de Deportes. Vinieron solos a hacer Palacios de Deportes. Okay. Y hasta ahorita. Sí, en el 2015 vinieron solos. Su primer visita fue en el 1999. En el Metropolitan, que de hecho y vinieron a presentar el Q-Team.
Sí, ¿no? Y aparte está chido porque yo lo sigo en el canal de difusión de la banda de Instagram y cada rato ponen así cosas de México súper interesantes, así como de que el pasaporte lleno de salsa de tamal de Alex, así, todo. Como que le tiene cierto gusto a México, Damon, ¿no? También, de hecho, yo los vi, pero como gorilas, y supuestamente fue antes de dar un break y justo su última presentación, o es lo que habían dicho, iba a ser en México antes del break que dio Gorilas después del... ¿cómo se llama o sea, esto fue Palacio de los Deportes, cerraron, que dieron su escenario como de lucha libre, porque Damon Albarn es como re fan. Y después el primer concierto de este disco que sacaron este año con el Cracker Island fue el año pasado en un festival de Querétaro. Que de hecho todavía ni tocaron. Yo me fui. Que todavía ni tocaron Cracker Island porque pues era como súper nueva, salía en julio, pero pues él decidió cerrar la gira y empezar una nueva gira en México. Órale, qué loco. No, entonces sí le tiene cariño. Ay, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Se le agradece. Y ahorita vienen a México, ¿van a ir, por cierto? Y como interlude. Sí, obvio. Y van a estar, obviamente, ¿no? ¿Y nosotros? Sí. Sí, obvio. Sí, ya estamos listos para el sábado, y además está padrísimo porque cierran ese día el festival. Ellos el sábado cierran el Corona Capital, entonces tocan 90 minutos, o sea, se espera que sea un gran día. Además, o sea, yo creo que lo que les platicábamos, el show que traen ahorita, sí, o sea, no sé, tienen una energía muy chida. Y es por su último disco, ¿no? O sea, este último disco, por lo que tengo entendido que como lo grabaron fue de que cortó con o sea, rompe tienen problemas su esposo y él, terminan y nada, pues hacen como su disco, o sea, este güey hace un disco en la gira de Gorillaz, o sea, está Gorillaz en tour y pues, tiene problemas ya con su esposa, entonces hace el disco, lo escribe y les manda así un correo, así como de ¿qué onda? ¿Quieren regresar? Ya tengo un disco aquí. Y pues los aceptaron y de la nada salió el disco, obviamente todo le meten. Lo grabaron creo que como en 2 semanas, así, o sea, se fueron así como a un lugar ahí de... Express la onda. ¿Y ustedes creen que entonces regresó un Blur fuerte con este disco? Sí, yo les digo que los acabo de ver en vivo y tiene la energía de este güey así, pero a tope, a millón, o sea, el güey está todo el tiempo brincando, Graham también avienta su guitarra, sí, todo el tiempo está así que empezar su gira en el Wembley también fue icónico, ¿no? Sí. Y que fue como o sea, y Damon dijo, eso nos recordó que pues todo nuestro camino recorrido ha valido la pena y que pues sí somos una banda, ¿sabes? Como importante y querida. Sí, no, o sea, estos güeyes, o sea, te digo, no sé, como algo que es chistoso es de que sí tienen como su parte punk, de que de repente empiezan como con energía y de repente, pum, entra en la balada, ¿no? Y de repente la balada, pum, entra otra, o sea, no sé, está las últimas que es, no sé, con Girls and Boys. Luego creo que va Tender, ¿no? Y después se va a Tender como Tranqui, después se va como con Song 2, después Song 2 va The Narcissist, ¿no? Entonces se saben armar el show, ¿no? Sí se sabe. Sí, o sea, como que van y de repente, o sea, como que no se callan, todo el tiempo están así como dándole y de repente tienen como su parte en la que tocan la de Sing, de su primer álbum. Entonces también como super shoegaze, ¿no? Como hipnótico el riff y está muy chido. O sea, sí, si tienen oportunidad, sí váyanse a verlos. Súper. Tú, James, sí. ¿Cómo conociste a Blur? Yo creo que fue con Song 2 que sonaba en el FIFA 98 y bueno, luego ahí esta canción que a mí me encanta, que representa como ese Blur original, ¿no? Como ya no tan influenciado. Creo que representa como este Blur. Para mí estas dos, no sé, mis canciones favoritas están en estos dos discos, digamos.
salvo el Park Life que trae esta Girls and Boys, que a mí me encanta, ¿no? Creo que todos mis discos favoritos son el homónimo, que es el Blur, y el 13, que creo que generan este nuevo concepto de música que llegó y que en gran parte está enriquecido por cada uno de los integrantes del grupo. Tú, Chavita, ¿cuáles son tus discos favoritos? Yo creo que concuerdo contigo. Voy a serle sincero, el último no lo he escuchado, tengo ganas de escucharlo. Le he perdido ahí un poquito la vista a Blur, pero sí, de acuerdo. Yo creo que esos dos discos o los dos últimos marcaron más pues esta onda de la cultura y pues quién no se acuerda de este video de las lechitas, ¿no? Esta onda de la cultura pop de los años 2000. Ibas a los Halloween y siempre, no me llegó a pasar 2 veces tipos que se vestían de la lechita, lo hacían de cartón y decías, órale, qué cool. Pues sí, creo que han sido una banda que además de musicalmente han creado como este tipo de conceptos. Y bueno, Damon pues después saca una banda que pues es de caricaturas, ¿no? Que es una banda supuestamente virtual, que mucha gente pues ni siquiera ubicaría a Damon, ¿no? Sería como Daft Punk, que es como de personajes. Ay, les queremos enseñar unas lechitas que tenemos. Okay. Ah, mira, y para los escuchas, ellos tienen un altar casi de Blur, ¿no? Ahí en el club del rock and roll, y tienen una de las lechitas. Es más de Bowie, de hecho, está Cerati y Bowie, pero sí tenemos unas... Órale, las lechitas y que es como un DVD, no alcanzo a ver bien atrás. Ah, no, creo que es solo un cuadro, ¿no? Es un cuadro, no se ve muy bien, que nos está reflejando una foto para que mejor la pongan. Va. ¿Eso lo pueden visitar la gente o es como parte de las oficinas, por ejemplo? Sí, se los podemos enseñar, pero justo está en nuestra oficina, no está como no está al público afuera, pero sí se los podemos presumir. Oye, Mar, Hugo, pues díganos dónde podemos seguir el Club del Rock and Roll, dónde los podemos visitar. Platíquenos más de este proyecto que traen del Club del Rock and Roll. Pues nosotros somos una tienda de discos que ahora está en una nueva ubicación con el fin de crear comunidad, ¿no? Entonces justo tenemos algo que nos ha ayudado y que nos gusta muchísimo, que son las listening parties, que son noches donde vienes a escuchar a tus artistas favoritos, ¿no? Así de que es una noche temática de Blur, donde no solo la música es curada, sino también los tragos, la decoración, todo. O sea, nos esmeramos porque sea una noche inolvidable. Y pues también tenemos... convivencia, ¿no? Como que conoces ahí, llega un chavita y ya se nos acerca y hablamos de Blur. Toda la noche. Un fan, ¿no? Y, justo, sí, eso está súper bueno, conectarse entre fans y echar unos tragos, está buenísimo. Una comunidad interesante y también tenemos la sala de conciertos, tenemos firmas de autógrafos, hace poco tuvimos a Julieta Venegas, a El Mató Motorizado. Entonces, pues justo somos una tienda de discos que ofrece como experiencias alrededor de la música para poder conectar entre todos nosotros. Sí, yo el año pasado tuve la oportunidad de ver ahí a una de las bandas que estuvo en el Corona haciendo un acústico muy buena, la verdad. No me acuerdo ahorita. Spoon. Ah, Spoon, sí, claro, Spoon. Pues hay sorpresas también por ahí. Oye, pues a la dirección, ¿no? Tienen sus redes sociales, la dirección, ¿cómo podemos llegar ahí? Estamos en Oxford 11, Colonia Juárez, y nos pueden seguir en @clubrocknroll. Ok. Y estamos, pues sí, a unos pasos de Reforma, o sea, entre el Ángel y la Diana, en la calle Oxford 11. Súper. Agradecemos mucho la presencia aquí, que ellos nos ayuden ahí a vislumbrar lo que es Damon Albarn con Blur, cómo tuvo este avance, esta evolución, esta banda que a mí me encanta. Hugo, Mar, muchísimas gracias. Y para darnos sus ideas finales, ¿cuáles son sus ideas finales de esta banda? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es su rola favorita? ¿Algún video que recomienden a la comunidad?
Y por último, les vamos a dejar la responsabilidad de poner la rola que corte cultivando, y yo creo que tiene que ser alguna de Blur. Entonces, pues si pueden decidir entre los dos. Muchas gracias. Pues a ver, ¿cuál? Sí, también She's So High. She's So High, creo que hablamos muy bien del primero, entonces She's So High. Cerraremos con She's So High. Y pues ¿con qué cerraríamos de la banda? Pues que si van al Corona Capital, pues sí va a ser un gran show de Blur. Sí, yo creo que yo me quedo con eso, ¿no? De que es una banda en la que le tienes mucho, o sea, cualquier artista, cualquier banda tiene mucho que aprenderle, o sea, es una banda en la que no dejas de, por lo menos a mí no me deja de sorprender en cuanto a lo que voy encontrando, ¿no? De que de repente una canción o de repente historia, más allá de su imagen, más allá de sus letras, yo creo que es una banda en la que cualquier banda tiene que aprenderle, o sea, por el simple hecho de que son güeyes que siguen tocando juntos y que los cuatro son grandísimos, ¿no? Entonces yo me quedo con eso y con eso cierro de que es una banda muy grande, muy, muy, muy importante que marcó a la historia de la música. Chavita. Pues yo justo nada más recomendar acercarse a la banda. Yo le recomendaría a todos que se echen una escucha de todos sus discos, que chequen cómo una banda puede evolucionar y pues lo cool que es cuando todos los miembros, o al menos el miembro más influyente, pues deja abierta esta posibilidad de aportar a todos los miembros, menos conflictos y puedes tener una relación muy larga, ¿no? Con tu banda. Eso está muy cool. Sabe ser líder. Sí, y yo cerraría cultivando diciendo que para mí Blur, si bien no llegó tanto a Latinoamérica, ¿no? Porque creo que aquí estuvo más influenciado el tema del grunge, pero sí creo que Blur es una de las bandas que marcaron los 90s, ¿no? Creo que, como bien lo dice Chavita, es una banda que se ha sabido convertir, se ha sabido nuevamente reinventar, ¿no? A las tendencias actuales de la música, ha generado su estilo, ¿no? Creo que Damon, sin duda alguna, es el gran cerebro de esta banda, pero yo creo que en su momento Damon con Gorillaz generó mucho más dinero que con el propio Blur, y aún así volvió a jalar a los integrantes de Blur y a seguir generando con esa banda que es de sus orígenes, y creo que eso es vital. Y nuevamente muchas gracias a los dos. Cultivando la música fue algo increíble, la verdad. Aprendimos mucho de ustedes y de su fanatismo por Blur y por Damon Albarn, y ya regresen para hacer el de Gorillaz. Sí, siento que eso estaría padre. Si no saca nada, se puede armar de precumpleaños del Damon. Sí, exacto. Sí. Entonces estaría buenísimo, Invítenos. Yo creo que hay más todavía que rascarle a Gorillaz que a Blur, en mi opinión, pero bueno, quizá porque soy más fan de esa banda. Pero bueno, muchas gracias y pues hasta la próxima, ¿no? Y vámonos con She's So High. Gracias. Gracias. Muchas gracias.